Hola a todos, les habla Walter Sima y aquí venimos con un video más para Física 220. Si llegaron aquí es porque tienen un ejercicio de fuerza eléctrica y campo eléctrico para hacer. La idea es, como siempre, vamos a hacer uno similar para que ustedes lo tengan como referencia. Bueno, en este caso dice que hay una pequeña esfera cargada que tiene 0,8 gramos de masa, se sujeta mediante un hilo no conductor a un plano infinito o una placa, ¿no?, uniformemente cargado, positivamente con una densidad superficial de carga de, o sea, sigma de 9,8 nanocoulombios sobre metro cuadrado. En la posición de equilibrio el ángulo es de 12 grados. Entonces aquí tenemos la placa que está en celeste y en la posición de equilibrio la carguita esta que cuelga de un hilo sería como una especie de péndulo. Debido a la repulsión que sufre por el plano, queda formando un ángulo de 12 grados. ¿Qué es lo que pide? Representa las fuerzas que actúan sobre la carga en equilibrio. Después calcular la fuerza eléctrica producida por la placa sobre la carga. Y la parte C indica signo y calcula el valor de la carga de la esfera. Como siempre, vamos a comenzar extrayendo los datos. ¿Qué datos tiene el ejercicio? La masa, 0,8 gramos. La densidad superficial de carga, sigma, 9,8 nanocoulombios sobre metro cuadrado. Y el ángulo, cuando la esfera está en equilibrio, el ángulo es de 12 grados. Ahí tenemos los datos y vamos a comenzar con la parte A, que es la representación de las fuerzas que actúan sobre la carga y que está en equilibrio. Aquí hice el dibujo un poquito más grande para que se vea. Una de las fuerzas que siempre está presente es el peso vertical hacia abajo. Luego estaría, debido al hilo, está la fuerza de tensión. Y obviamente el plano lo que hace es repeler la esfera, o sea, le ejerce una fuerza eléctrica hacia la derecha. La vamos a llamar fuerza que le ejerce la densidad superficial o fuerza de la placa. Muy bien, ¿cómo seguimos? Vieron que si pensamos en un eje Y y en un eje X, que sería nuestro sistema de referencia, la única fuerza que no está ni en el eje Y ni en el eje X es la tensión. Por lo tanto, la vamos a descomponer en sus correspondientes componentes. Si trazamos una paralela al eje X, imaginario Y, una paralela, me marcaría la tensión en Y. Lo mismo hacemos con una paralela al eje Y y me marcaría la tensión en X. Y ahí ya quedaría pronta la representación de las fuerzas, con la tensión ya descompuesta. Bueno, vamos a la parte B, que pide calcular la fuerza eléctrica producida por la placa sobre la carga, o sea, esta fuerza de sigma tenemos que calcular. Para eso hay que tener en cuenta que la esfera está en equilibrio y lo que vamos a plantear la situación de equilibrio en cada uno de los ejes. Vamos a comenzar por el eje Y. ¿Qué tenemos en el eje Y? Tenemos el peso y la tensión en Y, que son opuestas. Y solamente la fuerza neta puede dar 0, que es la situación en equilibrio, si son iguales, ¿no? Si el peso es igual a TI. Entonces, de esta forma podemos, si calculamos el peso, podemos saber TI. El peso se calcula masa por gravedad. La masa es 0,8 gramos. Por lo tanto la pasé a kilogramos dividiendo entre 1000 o multiplicando por 10 a la menos 3 y multiplicado por la gravedad, que es 9,8. Si hacemos esa operación ya sabemos que TI, o sea esta fuerza que va para arriba, y el peso, que es el que va para abajo, valen 7,84 por 10 a la menos 3 newton. Si pasamos al otro eje y planteamos la situación de equilibrio, como ustedes ya sabrán, el razonamiento es muy similar al que hicimos en el eje Y. Tenemos la fuerza de la placa hacia la derecha y la tensión en X hacia la izquierda, y sí o sí deben de ser iguales para que la fuerza neta me dé 0 si las resto. Muy bien, vieron que acá quedó formado un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo acá. Este triángulo rectángulo, su lado más largo es la hipotenusa.
El cateto que no toca el ángulo es el cateto opuesto, y el cateto que sería esta línea punteada acá que equivale a TI sería el cateto adyacente. Entonces, si trabajamos con la tangente de ese ángulo, la definición matemática de tangente es que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente me da la tangente del ángulo. Entonces, el cateto opuesto es Tx y el cateto adyacente es Ti, como ya lo dijimos. De esta ecuación acá, conocemos el ángulo alfa que vale 12 grados, y TI que recién calculamos acá. Por lo tanto, de esta ecuación podemos sacar Tx, y como Tx es igual a la fuerza, vamos a obtener la fuerza, que es lo que pide acá, la fuerza eléctrica producida por la placa. Como Tx es igual a la fuerza, si despejamos de acá, Ti está dividiendo, va a pasar multiplicando la tangente del ángulo. Por lo tanto, si hacemos la operación, la fuerza eléctrica o la fuerza de la placa es 1,66 por 10 a la menos 3 newton. Aquí estaríamos terminando la parte B y pasamos a la parte C. Dice que hay que indicar el signo de la carga y calcular el valor de la carga de la esfera. ¿Cómo calculamos el valor? Bueno, ya tenemos la fuerza eléctrica o la fuerza que realiza la placa sobre la esfera. Y hay una ecuación que es la ecuación general de campo eléctrico que me dice que es fuerza eléctrica sobre la carga. Esta fuerza eléctrica tiene que ser producida por ese campo eléctrico y la carga sería quien recibe esa fuerza eléctrica. En el caso nuestro, la carga Q es la esferita naranja que está ahí, y la fuerza eléctrica sería la fuerza sigma, que ya la sabemos. La incógnita nuestra es la carga Q y también en el campo eléctrico, porque no lo sabemos. Entonces tenemos que buscar la forma de calcular el campo eléctrico para poder saber el valor de la carga. Como es una placa que es la que genera ese campo eléctrico en la zona, y sabemos la densidad superficial de esa placa, podemos calcular el valor del campo eléctrico de la placa, aplicando la ecuación de justamente cálculo del campo eléctrico de la placa, que es sigma o densidad superficial dividido 2 por epsilon sub 0. Es nada más que sustituir los datos y hacer la operación. De esta forma tenemos que el campo eléctrico de la placa vale 5,53 por 10 a la 2 o 553 newton sobre coulombios. Ya sabemos entonces el campo eléctrico y la fuerza eléctrica, entonces de acá debemos despejar Q. Q que está dividiendo pasa multiplicando, y el campo eléctrico que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, si hacemos fuerza de la placa dividido el campo eléctrico de la placa, obtenemos la carga. Si sustituimos los datos y operamos, llegamos a que la carga vale 3,00, o sea 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Es una carguita de 3 microcoulombios. Pide además el signo, y vieron que como la placa está cargada positivamente y la carga se repele, ¿qué signo tiene que tener para repelerse? Y bueno, tiene que ser de igual signo. Por lo tanto, la carga también es positiva, porque así se repele la placa, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Les habló Walter Sima para Física 220. Saludos.